conforme al corazón de Dios. Ya es la tercera semana consecutiva que predico. Me voy a ir un tanto más rápido. ¿Por qué? Porque todavía me faltan varias familias y siento que no avanzo. Van a salir los pequeñitos. Ok, los pequeñitos de 4 a 10 años. 10 años pueden salir a su clase, por favor. Pueden salir los pequeñitos de 4 a 10 años. Ya los más grandecitos se quedan acá. Y si Dios me da gracia y el tiempo lo permite, voy a hablarte de dos casas más. Como les venía comentando, estamos hablando de las casas del libro de Lucas. Dentro de el libro de Lucas, de todos los capítulos, vas a encontrar 7 u 8 familias que representan familias conforme al corazón de Dios. La primera familia con la que hablamos, ¿cuál fue? ¿La familia de quién? De Zacarías y Elizabeth, que se componía por dos personas grandes, ya ancianos, y que no tenían hijos. La segunda familia que te hablé es la familia de quién? De José y de María, que era un matrimonio ¿qué? Joven, que tenían un hijo con un llamado grande, pero se caracterizaban por ser padres con visión. Y el día de hoy voy a hablarte de la casa de Simón. Ok, entonces ponle como título la familia conforme al corazón de Dios y como subtema la casa de Simón. Y la casa de Simón te enseña muchas cosas, aunque solo lo relata en 2 versículos. Pero el día de hoy vamos a aprender. Así es que quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 4 versículo 38 y 39. Lo leemos en la Reina Valera. Lucas capítulo 4 versículo 38 y 39. Me dicen amén cuando lo tengan. Dice la palabra así: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. Di conmigo, Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le sirvió. ¿De quién se conformaba o se componía la casa de Simón? En la casa de Simón estaba Simón, después estaba su esposa, estaban sus hijos y con ellos vivía su suegra. Di conmigo, la suegra. Nada más dije suegra y algunos hicieron las 10 persinadas que se avientan hasta por atrás. Y el día de hoy quiero hablarte del papel de la suegra dentro del matrimonio con los hijos. Y quiero compartirte el secreto para llevarte bien con tu suegra. ¿Cuántos quieren saber ese secreto? A ver, levante su mano. ¿Cuántos quieren saber el secreto de cómo llevarse bien con su suegra? Mira, el secreto es bien sencillo. Yo me llevo muy bien con mi suegra. Y el secreto para llevarme bien con ella es vivir a 100 kilómetros de ella. Esa es la receta secreta para llevarte bien con tu suegra. No lo graben, por favor. No es cierto. Y quiero que pongamos atención en esto. Y dice la palabra del Señor así, versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Escucha esto. Vamos a encontrar en esta historia que está Simón y Jesús
entra a la casa de Simón, invitado por Simón, y la Biblia dice que Simón le rogó a Jesús: Jesús, sana a mi suegra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Simón amaba a su suegra. Y si Simón amaba a su suegra, es porque su suegra tenía una serie de características que la hacían una buena madre, que la hacían una buena mujer, pero que también la hacían una buena suegra. Y quiero decirte que hoy en día, dentro del matrimonio, se dan muchos problemas. ¿Por qué? Porque el matrimonio, que debería de ser casados, se vuelve casa de 3, o se vuelve casa de 4, o se vuelve casa de 5, y en eso siempre hay problemas. Cuando tú vas a la Biblia, te vas a encontrar en Génesis capítulo 2 que Dios crea a Eva. Di conmigo, Eva. Y cuando Dios crea a Adán y a Eva, es sorprendente entender que Eva no tenía madre ni tenía padre, pero Dios le dio una orden y le dijo: dejarás a tu padre y a tu madre, y entonces te irá bien. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios aquí? Que muchos de los problemas que se dan dentro del matrimonio es porque permitimos que alguien más entre a nuestro matrimonio. La Biblia enseña que es importante que nos casemos. Y los matrimonios que hoy en día están en la iglesia, que no han puesto en orden su vida delante de los ojos de Dios como pareja, es importante que te cases bajo el principio que cuando se violan principios, se cancelan promesas. Entonces, si tú no te has casado bien, tú le puedes decir a Dios: Dios, bendice mi matrimonio. Y Dios te puede decir: sí, yo quiero bendecirte, pero no puedo bendecirte. Y no puedo bendecirte, ¿por qué? Porque no has hecho las cosas bien. Porque el matrimonio es una ley que constituyó Dios, que te garantiza bendición. Te lo voy a repetir: el matrimonio es una ley que instituyó Dios, que te garantiza bendición. Y cuando un hombre se casa con una mujer, se les llama casados. Di conmigo, casados. Ahora dilo con ganas, casados. Y casados significa casa de dos. En una casa donde más de 2 personas toman una decisión, siempre va a haber problemas. Te lo voy a repetir y quiero que me pongan atención acá. En una casa donde más de 2 personas toman una decisión, siempre va a haber problemas. Porque los encargados de velar por el bien de la familia, por el bien de la casa, por la economía, por la salud y por la dirección de los hijos, no es autoridad de los abuelos, es autoridad de los padres. Así es que creo que un paso de fe que tienes que dar para que tu matrimonio sea bendecido es: deja la casa de tu padre y deja la casa de tu madre. Y tú puedes decir: pastor, pero es que mis papás me necesitan. Sí, tus papás te podrán necesitar, pero no es una condición que dure para toda la vida. Como una cultura de honra, tal vez podrás apoyarle 1, 2, 3 meses, pero es necesario que tú tengas tu casa y que ellos tengan su casa. ¿Por qué? Porque donde hay más de 2 autoridades, siempre hay problemas. ¿Estamos entendiendo? Entonces es importante que entendamos este principio. Muchos de los matrimonios hoy en día están terminando, se están destruyendo porque permiten que voces externas al matrimonio opinen de lo que se hace en la casa. Y eso es peligroso. Eso no está bien, no honra, no glorifica a Dios. Entonces quiero que pongas atención con esto. Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaba por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose al instante, le servía.
¿Qué es lo que nos está hablando la palabra de Dios acá? Que la suegra o el suegro dentro de el matrimonio tiene papeles, y en ninguno de estos papeles figura ser autoridad. Te lo voy a repetir. El suegro o la suegra dentro del matrimonio para sus hijos va a tener papeles, pero dentro de ninguno de los papeles figura ser autoridad. En el momento en el que tu hijo se case, en ese momento dejaste de ser autoridad para él. Y aunque tu trabajo es seguir dirigiéndole y amándole y aconsejándole, tú ya no eres autoridad. Tú ya no lo tienes que dirigir, lo tienes que guiar. Ahora, jóvenes, eso pasa hasta el matrimonio. Eso no pasa antes del matrimonio. Yo te lo puedo compartir con la vida que tengo hoy en día con Suri. Suri aún vive con sus papás, aunque pase la mitad de la semana viviendo en casa de mis papás, mientras estamos aquí en la iglesia y después salimos a Cuautitlán. Pero ella hace no lo que yo le digo, sino lo que sus padres le dicen. Entonces, si sus papás le dicen no vas, no va. Si sus papás le dicen te quedas, te quedas. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos son su autoridad. Pero en el momento en el que ella se case conmigo, ya no figuran como autoridad, figuran como consejeros. Y Dios me da la autoridad a mí como esposo para guiar con sabiduría mi matrimonio, para guiar con sabiduría a mi esposa. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces no adelantes papeles que no te corresponden. ¿Por qué? Porque si lo haces, estás acarreando una cosa, y es maldición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tus hijos quieran poner sus ojos en alguien para casarse, lo primero que se tienen que asegurar es que pueden hacer vida lejos de ti. No permitas que tu hijo se case si no está listo para llevar una vida lejos de ti, si no puede sustentarse con sus propias cosas, si no puede tener un lugar propio. ¿Por qué? Porque donde hay dos cabezas siempre hay problemas. Entonces dile al que está a tu lado: evítate problemas. ¿Cuál era la cualidad o cuál era el trabajo de la suegra de Simón para ser una buena suegra y para que Simón la amara? Número uno, la suegra servía. Di conmigo: la suegra servía. Versículo 39. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, ¿qué hizo? Le sirvió. O sea que el primer trabajo de la suegra para su nuera o de la suegra para su yerno es servirles. Pero tú, suegra, tienes que aprender a servir donde tus hijos te lo permitan. Te voy a explicar un consejo sabio. ¿Sabes cuál es el siguiente consejo? Consejo que no se pide, no se valora. Ayuda que no se pide, no se agradece. Te lo voy a repetir. Eso tenías que anotarlo. Consejo que no se pide, no se valora. Y ayuda que no se pide, no se agradece. O sea que el trabajo de la suegra dentro del matrimonio de sus hijos es servirles. Pero la suegra va a servir en lo que los hijos le permitan. ¿Cuál fue mi error como pastor durante mucho tiempo? Tomar un papel con las familias que no me correspondía. Porque el esposo tenía problemas con la esposa y yo iba y me metía en medio y les decía: quiero aconsejarlos. Y ¿sabes qué? Terminaba siendo un chismoso. ¿Por qué? Porque no me involucraron en su problema, no me involucraron en su situación. Y yo tomé la decisión como pastor de decir: yo no doy un consejo si no me lo piden. Yo no doy ayuda si no la solicitan. Porque a veces tal pareciera que le estás haciendo un favor al pastor al permitir que te ayude en tu vida, y quiero decirte que no es así. Y hermanas que están acá, que tengan hijos en edad casable o que ya tengan hijos casados, aprende ese consejo, amado hermano que estás aquí o amada hermana que estás aquí. Si tus hijos no te piden consejo,
no se los des. Porque a veces llega la mamá a la casa y le dice: mira, hija, no me gustan esas cortinas, ponlas verdes. Y ya la nuera está diciendo: bueno, y yo te pregunté, y entonces empiezan los problemas. Si no te piden un consejo, no se los des. Y puedes decir: pastor, pero es que si no lo aconsejo puede pasar eso, se pueden ir al despeñadero. No aconsejes, ora. Porque si yo le doy un consejo y ese consejo no me lo pidió, no lo va a recibir bien. Si yo ayudo a mis hijos en alguna necesidad, porque a veces ese es el problema, puedes ver que tu hijo está batallando en su economía, que tu nuera está batallando en su economía, y tú dices: ¿sabes qué? Les presto 1,500. Escucha esto: si ellos no te lo pidieron, no te lo van a agradecer. Aprende a ser sabio. Aprende a ser sabio. Yo ayudo a los que piden mi ayuda. Yo aconsejo a los que piden mi consejo. Y tenemos que ser sabios en esta área para poder ser de bendición para nuestra familia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál era la actitud de la suegra de Simón? Una actitud dispuesta a siempre servir. O sea, ella no se ofrecía, pero si veía una necesidad y le daban la oportunidad, estaba presta para ayudar. Pero ese es un punto bien importante. Entonces, el trabajo de la suegra dentro del matrimonio es servir, siempre y cuando te involucren en esa área. Número 2, tu segundo trabajo es amar. Di conmigo: amar. La abuelita o la suegra no es la encargada de disciplinar, porque cuando la suegra se vuelve disciplina, le resta autoridad a los padres para disciplinar. Entonces, si la abuela viene y dice: no, hijo, no hagas eso, o el papá dice: hijo, no lo hagas, y la abuela dice: no, sí hazlo, mijo, te ves muy bonito haciéndolo, sabes que estás provocando problemas dentro del matrimonio de tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios te puso en tu casa con tus hijos para corregirlos. Pero una vez que tus hijos tengan hijos, tu labor es uno, y es amarlos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Me contaban un testimonio, no voy a decir nombres, pero un día estaba una persona en diciembre en un árbol navideño, y habían comprado unas esferas grandotas para ponerlas en el arbolito. Y llega una niña pequeña sin saber que estaba mal y toma una esfera de las grandes y empieza a jugar con ellas y la tira y se rompe. Entonces llega la abuela y le dice: no, mi esfera me costó carísima. Y llega la abuela y le dice: no le digas nada a mi nieta. Si ella quiere que rompa lo que quiera, yo lo pago. Agárrala, mija, rómpalas. Y empezó a romper, y a romper. Y bastó que llegara la mamá para que le diera una buena. Y el papá le decía: pero ¿por qué? Si yo le di permiso de romperlas. Porque tu trabajo no es dirigir, tu trabajo es amar, el mío corregir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando la mamá o la suegra quiere tomar el lugar de autoridad, siempre van a haber problemas, porque Dios le dio la autoridad de corregir a uno, y esos son los padres. ¿Estamos entendiendo acá? ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Amén. Y número 3, el tercer trabajo de la suegra dentro del matrimonio de sus hijos es orar. Orar. La Biblia enseña que nadie es profeta en su propia tierra. Y si tú quieres llegar y decirles una palabra sabiendo que esa palabra viene del corazón de Dios, muy probablemente no la van a recibir, porque van a decir: ay, es que tú me lo dices porque, y es que tú, y tú, y tú, y tú. Entonces, lo que tus palabras no pueden lograr, tu oración sí va a lograr. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Entonces, cuando yo ministro a un matrimonio que está pasando problemas, una de las primeras preguntas que suelo hacer es: ¿viven con sus papás? Y si la respuesta es sí, ahí se originaron todos los problemas. Tienes que buscar independencia.
Porque cuando pasas mucho tiempo con una persona, empiezan los conflictos. Pero cuando tomas una distancia, Dios sana lo que tiene que sanar. Cuando ves a esa persona, la vas a ver con gusto. ¿Por qué? Porque cada quien está en su casa y cada quien hace lo que cree correcto. Entonces, cuidado varones y cuidado mujeres que están en este lugar, de abrir su casa a alguien que no sea tu familia nuclear. Y puedes decir: pastor, me necesitan. Bueno, si en algo les puedo ayudar, les voy a ayudar. Pueden estar en mi casa si lo necesitan, pero tiene un tiempo. Tiene un tiempo. ¿Por qué? Porque si ese tiempo se excede, van a empezar los problemas. Dios llamó al hombre para ser autoridad, y a veces la autoridad del hombre se mina cuando ponen a otra persona como prioridad. Mujeres que están aquí, la prioridad de tu vida es tu esposo. Y tú puedes decir: es que yo amo más a mis hijos. Pues mal. Pues mal, porque ¿quién te dio a Dios primero? ¿A tu esposo o a tus hijos? A mi esposo. Y si Dios se me dio a mi esposo, es porque primero lo tengo que amar a él y después tengo que amar a mis hijos. Cuando pones a tus hijos sobre tu esposo, empiezan los problemas. Escuchaba de un matrimonio en China que tuvieron una hija pequeña, y la mamá de la pequeña la amaba tanto que descuidó su matrimonio. Veía tanto por ella que lo descuidó. El hombre se quería acostar en su cama y le decía: no, hazte para allá, porque aquí va mi hija en medio. Grave error. Grave error. Porque quiero que entiendas, amada iglesia, que dentro del matrimonio tienes beneficios, pero también obligaciones. Y tú no puedes descuidar por tu obligación con tus hijos tu responsabilidad con tu esposo. ¿Estamos entendiendo? No sé si me están entendiendo. Veo muchas caras serias. Pero son principios que cambian, son principios que transforman. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Entonces, esposa que estás acá, nunca descuides tu matrimonio por un exceso de responsabilidad hacia tus hijos. Yo veía a esta persona de China, y esta chica se la pasaba, su vida era su hija, su luz era su hija, a tal grado que le decía: mi vida hermosa, te amo, preciosa. Y decía el esposo: ya llegué. Pues métete a bañar, estás cochino, estás puerco. Y después decía: no entiendo por qué mi matrimonio se está destruyendo. Pues ¿cómo no se va a destruir? Si tus ojos, si tu vida se enfoca en tus hijos, sin poder entender que si no fuera por el varón que Dios te dio, no tendrías esos hijos. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad. Mujeres, en la casa el varón es primero. Cumpliendo con tu varón, cumples con tus hijos. ¿Alguien está acá? Amén. Y varón, tienes que aprender a amar a tu esposa como Jesús amó a su iglesia, que dio su propia vida por ella. Porque el reflejo de cómo tratas a tu esposa es como tus hijos la van a tratar. Y si tus hijos ven que le gritas, ¿qué crees que van a hacer tus hijos? ¿Le van a gritar? Y si tus hijos ven que no eres agradecido, ellos tampoco van a ser agradecidos. Porque los hijos son un reflejo de lo que ven en la vida de los padres. La pregunta es: ¿qué están viendo en ti? ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, para resumir esta casa y pasar a la siguiente casa en los minutos que me quedan, la Biblia dice: y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios diseñó a la mujer para tener una figura paternal siempre delante de ella. Por eso la mujer deja al padre y se une al que pudiera ser su segundo padre. El esposo no es su segundo padre, pero es el reflejo de un padre. Porque ¿cuál es la responsabilidad del padre dentro de la familia? Número 1, el padre provee. Número 2, el padre cuida. Y número 3, el padre da identidad. Ok, te los voy a repetir.
Si tú dices, es que yo no sé cuál es mi trabajo como padre, bueno, tu trabajo como padre número uno es proveer. Porque la Biblia enseña que el padre que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces tu primer trabajo es proveer. Tu segundo trabajo es dar seguridad. O sea, tus hijos deben de sentirse seguros contigo, no inseguros contigo. ¿Alguien está entendiendo acá? Hay niños que no pueden acercarse a sus papás y decirle, cometí un error, hice algo malo, porque dicen, me va a ir peor con él, mejor no le digo nada, y entonces se callan. Y a veces dices, ay, ¿por qué mis hijos no hablan y no me cuentan nada? ¿Por qué? Porque no eres su lugar seguro. Yo recuerdo que cuando estaba en mi tiempo de adolescencia, en mi tiempo de mayor rebeldía, y eso es tremendo porque algunos chicos que están acá están por entrar a ese punto. Suerte con eso, papás. Oramos por ustedes. El grupo de jóvenes va a estar orando también y les vamos a ayudar. Tranquilo, pero es la etapa complicada. Y recuerdo que cada que cometía un error, mi lugar seguro era mi papá. A veces hacía algo y corría hacia él y le decía, ¿sabes qué? Pues la regué. Entonces él me regañaba, ¿por qué haces eso? ¿Cómo es posible? Pero no te preocupes, yo lo arreglo. ¿Sabes qué se volvió mi papá para mí? Un lugar seguro. Y si el lugar seguro no eres tu papá, va a ser alguien más. Va a ser un compañero en la escuela, va a ser una mala amistad, va a ser alguien que le va a enseñar cosas contrarias y cosas que no honran a Dios. ¿Sabes por qué hoy en día jóvenes de 13, 14, 15 años se están volviendo homosexuales? Porque buscando la figura de un padre no la encontraron y la buscaron en un compañero de esa escuela, y la buscaron en un primo, y la buscaron en un familiar. ¿Estás entendiendo acá? ¿Estamos entendiendo? Recuerdo que un día estaba aquí en la prepa y los chavos que van a entrar a esta prepa no pregunten por mí, no es cierto. No, estaba en la prepa y un día estando en las canchas jugando fútbol en el receso, empezamos a jugar y recuerdo que yo soy un gran futbolista, los que me han visto jugar dicen, wow, o sea, qué talento. No, la verdad es que no, o sea, lo pateo para allá y se va para el otro lado el balón y así. Pero cómo me divierto cuando juego. Y recuerdo que un día estaba en las canchas aquí en la prepa y chuto el balón y le pegué bien duro y se vuela y cae en un salón y rompe un vidrio. Y cuando rompe el vidrio yo dije, ching, ¿qué voy a hacer? Entonces fui corriendo y veo que estaba roto el vidrio y unos compañeros adentro del salón, y los vidrios le cayeron en la cara a algunos. No, así como Frankenstein, no es cierto, no tanto, pero 2, 3 cortadas. Entonces una maestra me agarra y me dice, ven para acá, te vamos a expulsar. Y me empezó a gritar y yo bien espantado porque dije, híjole, ¿qué voy a hacer? Y me dice, ¿a quién le hablo? Y yo dije, a mi papá. Si le digo a mi mamá me pega, pero a mi papá. Entonces le hablé a mi papá y le dije, mira, pasó esto, porque yo nunca le he mentido a mi papá. Yo siempre le digo las cosas tal cual son. ¿Por qué? Porque es mi lugar seguro. Es mi padre y sé que le puedo contar cualquier cosa, y aunque me va a corregir y me va a disciplinar, siempre me va a amar y me va a ayudar. Y recuerdo que le hablé y le dije, ¿sabes qué? La regué. Estaba jugando fútbol, pateé un balón y rompí un vidrio. Y llega a la escuela y antes de pasar a hablar me dice, ¿qué pasó? Dime la verdad. Y le dije, estaba jugando, rompí un vidrio. ¿Lo rompiste tú? Sí. ¿Lo hiciste en mala manera? No, estaba jugando, pero le chuté y lo rompí. Y me dice, ok. Entonces entra y yo estaba atrás de él, porque eso hace un lugar seguro. Sabes que alguien va delante de ti. Y mi papá se puso adelante y le dice, ¿qué problema tienen con mi hijo? Perdón, es que no me acostumbra que hay cámara. Tiene que estar alguien ahí parado para que le muevan a donde me voy. No, sí tienen que estar ahí. Y recuerdo que me acerqué y le dije a mi papá, ¿sabes? Pasó esto. Y se pone mi papá enfrente de mí y dice, ¿cuál es el problema que tienen con mi hijo? Y la maestra le dice, lo vamos a expulsar porque él rompió un vidrio y lastimó a sus compañeros. Y empezaron a decirme un buen de cosas y mi papá nada más escuchaba. Y le dice, bueno, yo confío en mi hijo, y si él me dijo que no lo hizo con un dolo de lastimar a alguien, yo sé que no lo hizo. Y si él me dice que fue un accidente, fue un accidente. Y si él me dice que él lo va a reparar, él lo va a reparar. ¿Hay algún problema? Y ya la coordinadora, bueno, no señor, es que no es así, pero mire que los...
Y recuerdo que mi papá le dijo, no se preocupen, súbanlos a mi carro. Los subieron a su carro, los llevó al doctor, los curaron, les compró unas pomadas y arregló la situación. Y después fue conmigo y me dijo, tú pagas esas pomadas porque tú tuviste el error. Y yo le dije, sí, papá. Pero entendí que mi padre era una cosa, era un lugar seguro. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para tus hijos? Y algunas pudieran decir acá, ay, es que no está papá en casa. Bueno, mamá, te toca hacer su lugar seguro. Y el problema de algunas mamás es que son, perdónenme hermanas, pero son unas exageradas. Y tu exageración cierra el corazón de tus hijos. Porque tu hijo o tu hija llega y te dice, mira mamá, me mandó un mensaje una persona, a ver quién es y qué te dijo, dime en dónde vive ahorita y yo voy. Y el hijo dice, no, pues ya no le vuelvo a decir nada. ¿Por qué? Porque tu exageración cierra su corazón. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando tu hijo te cuente cosas con una sonrisa así? Aunque por dentro estés, pero aprende a ser su lugar seguro. Aprende a ser su lugar seguro. Amén. Amén. Es que mi hijo no me cuenta nada. ¿Por qué será? Porque un día te contó y hiciste un drama de algo que no debiste de hacerlo. Entonces dijo, si por cada cosa que le cuente se va a poner como se pone, ya no le cuento nada. Entonces el padre tiene una responsabilidad, y es que proveer. Número 2, ser un lugar seguro para los hijos. Y número 3, da identidad. Los hijos un día van a ser el reflejo del padre. Y tú puedes decir, pastor, pero papá está ausente en mi casa. Bueno, por eso Dios te puso un pastor. Porque si tu hijo toma el ejemplo de tu tío o de su tío, y su tío es borracho, ¿qué ejemplo crees que va a tomar? Y si toma el ejemplo de su tío, y su tío es promiscuo y tiene 1, 2, 3 y 5 esposas, ¿qué crees que ejemplo va a tomar? Y si su tío es homosexual y toma el ejemplo de su tío, ¿qué crees que va a hacer? Entonces, papás que están acá, tú eres la imagen de Jesús para la vida de tus hijos. La pregunta es, ¿qué ven en ti? ¿Están viendo el reflejo de Cristo o están viendo el reflejo de algo totalmente contrario? ¿Te ven a ti, ven a Jesús? ¿O te ven a ti y ven a alguien totalmente contrario a Jesús? Algo que Dios me ha estado llamando en este tiempo a buscar sanar dentro de esta iglesia y del lugar a donde voy a predicar es la imagen del Padre. Porque hay muchos jóvenes que hoy en día no se pueden acercar a Dios porque tuvieron un mal padre. Y dicen, si mi padre fue malo y me dicen que Dios es padre, Dios también es malo. ¿Estamos entendiendo eso? Y algunos dicen, tuve un padre ausente, nunca conocí a mi padre. Y si me dicen que Dios es padre, pues también Dios está ausente. Oro y no me escucha, le hablo y no me responde. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque los padres somos la imagen y el reflejo de nuestros hijos. ¿Qué imagen está haciendo? ¿Está haciendo una imagen de amor, de perseverancia? ¿Está haciendo una imagen de responsabilidad, de compromiso, de pasión? ¿O está haciendo una imagen totalmente contraria a lo que es Jesús? Y si está haciendo esa imagen, llegó el tiempo de cambiar. Hazlo por el bien de tus hijos. Y si tú dices, pastor, es que papá no está en casa, papá se fue, nos separamos o falleció, qué sé yo, oro por poder ser una imagen correcta para tus hijos. Oro porque un día tus hijos vean mi testimonio y digan, sí se puede hacer las cosas bien, sí se puede honrar a Dios. Quiero ser como alguien, y que ese alguien sea Jesús primeramente, pero también el reflejo de sus padres si está papá, y el reflejo de su pastor si no está papá. ¿Estamos entendiendo acá? ¿Estamos entendiendo acá? ¿Cuántos varones hay aquí? Levanten su mano. Jóvenes, si no sabían, aunque no estén casados, son varones.
Que Dios reprenda ese espíritu en el... no es cierto. ¿Cuántos varones hay acá? Amén, aleluyita. ¿Cuántos varones hay acá? Amén. Varón, si tú tienes hijos, tú eres el ejemplo de tus hijos. Tus hijos van a llegar hasta donde lleguen porque tú los vas a impulsar a ser lo que serán. Y joven, un día vas a tener hijos. Es la voluntad de Dios que tengas hijos. Y tienes que preparar tu vida para ser el ejemplo y el reflejo de Jesús para ellos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Amén. ¿Cuánto tiempo me queda? Son las 2. Pues nos vamos a las 4, ¿no? Para no perder la costumbre. No, no es cierto. Voy a darte la última casa y con esto termino. La casa del centurión. La casa del centurión. Lucas capítulo 7 versículo 1. Y me dices amén cuando lo tengas. Lucas 7:1. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: ¿es digno de que le concedas esto? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de entrar, de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y digo al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 10. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Te voy a contar brevemente esta historia. La Biblia dice que había un hombre llamado el centurión. Di conmigo: centurión. Centurión no era su nombre, era un puesto político, era un puesto gubernamental, ya que él era uno de los generales del Imperio Romano. Y el Imperio Romano en esos tiempos era el imperio más próspero de la humanidad. Era el centro del mundo. De todas las naciones de la tierra se centraban en Roma. Y el centurión romano era la clase social más alta dentro de Roma, y por consiguiente dentro de todas las tierras. Y la Biblia dice que mientras Jesús iba caminando y pasó a la orilla de Roma, un centurión, un jefe militar, le mandó a sus criados a que hablaran con Jesús. Y le dijeron: Jesús, nuestro centurión nos ha enviado para pedirte que ores por su siervo que ama, porque su siervo está a punto de morir. Y cuando Jesús iba en camino a casa de centurión, el centurión envía a sus amigos y le dice: no, Jesús, pero el centurión te dice que él no se siente digno de que ni siquiera entres a su casa. Entonces te dice: solo suelta la palabra y su siervo sanará. Dice, porque él sabe que él es hombre bajo autoridad. Entonces le dice a uno: ve y va, y le dice al otro: ven y viene.
y conociendo que tú eres autoridad, si tú lo dices, Dios lo hará. Y la Biblia dice que Jesús se maravilló diciendo: nunca había visto tanta fe. Y ahorita voy a explicar este punto. Pero Jesús dijo: nunca había visto tanta fe, ni aún en Israel. ¿Por qué? Porque él no era del pueblo escogido por Dios. Él no era alguien que era judío ni que era griego. Él era romano. No sabía de Jesús, pero tenía fe. Entonces la Biblia dice que Jesús oró y bastó unas cuantas palabras para que su siervo fuera sanado. En estos versículos vas a ver la cualidad de un padre como modelo a seguir. Di conmigo: las cualidades de un padre como modelo a seguir. La primer cualidad del centurión es que era un hombre amoroso. Di conmigo: amoroso. Porque quiero que entiendas esto. El centurión pidió a Jesús que orara por su siervo. ¿Y sabes qué era un siervo para un romano centurión? Alguien desechable. Alguien que si mataban decían: no hay problema, me compro otro. Porque saben, los siervos se vendían como esclavos. Y él decía: yo amo tanto a mi siervo que no quiero que se muera. Por favor, Jesús, sánalo. ¿Cuál era la primera cualidad del centurión? Que era un hombre amoroso. Escuchen esto, padres que están acá. Tus hijos no necesitan un jefe militar, necesitan un padre. Porque hay padres que tratan a sus hijos como si fueran soldados. No, tus hijos no son soldados. Tus hijos son hijos. Y no siempre necesitan palabras golpeadas y duras. Necesitan amor, necesitan comprensión, necesitan ternura. ¿Alguien está acá conmigo? Porque yo crecí en una cultura con mi papá antes de que él conociera a Cristo, en donde mi papá me decía: si yo me caía, me decía: párate, y si lloras vas a ver. Entonces yo me caía. Me acuerdo que una vez estábamos en una fiesta con mis primos y había uno de esos juegos que tiene caballitos que giran. Y mis primos, los más grandes, me dijeron: súbete. Pues yo me subí siendo un niño de 5 años. Y empezaron a darle pa, pa, y yo arriba agarrado. Y de repente me zafo y salgo volando. Y cayó mi cabeza y pegó en el piso. Y recuerdo que se me abrió. Y cuando caí me quedé como pasmado porque fue tan duro el golpe. Y llega mi papá y me dijo: levántate. Y pobre de ti que llores, porque si estás jugando te aguantas. Y yo, siendo un niño de 5 años, me quedé y no lloré. Y recuerdo que así fue mi niñez. Más grande, cuando tenía 12, 13, 14 años, mi papá estaba en una vida mala, en una vida que no honraba a Dios. Y recuerdo que yo estaba en esos tiempos en la secundaria. Y son bien sangrientos lo de la secundaria, ¿verdad? O sea, un día Suri me decía, porque yo le contaba: es que cada rato me peleaba en la secundaria. ¿Alguien era peleonero en la secundaria? Puro santo aquí. Hombre, gloria. Creo nada más Mari levanta la mano. Yo sí, pastor. Yo era bien peleonero. Y recuerdo que un día mi papá me dijo: si un día llegas golpeado a la casa, te voy a dar más duro por tonto, porque mi hijo no se deja de nadie. Entonces yo me peleaba y hasta me cuidaba la cara, porque decía: no, llego y mi papá me va a dar peor. Y recuerdo que un día entre varios me pegaron y llegué a la casa con moretones y no me pude acercar a mi papá. Fui y me escondí en mi cuarto y me decía: ¿qué tienes? Y yo le decía: nada. ¿Qué te pasó? Nada. Porque me enseñó a ser duro. Y cuando llegó a Cristo, entendió que la disciplina siempre es con amor. Entonces de repente yo hacía algo malo en la escuela. En la secundaria un día me fui de pinta, ¿verdad? Ya me estoy exhibiendo, ¿verdad? No vayan a decir, chamacos, si el pastor lo hizo, yo no. Porque lo que no hizo mi papá conmigo lo voy a hacer contigo si te vas de pinta. Aguas. Y recuerdo que me fui de pinta, me encuentro a mi mamá. Y cuando llego con mi papá, yo pensé que mi papá me iba a golpear, me iba a dar, porque nunca me pegó, pero 2, 3 veces con el cinto me dejó acá marcado la cos, así, ¿no? Y recuerdo que yo llegué a la casa y él me abrazó y me dijo: ¿qué no sabes que te amo? ¿Qué no sabes que voy a estar para ti? ¿Por qué me esconden las cosas? Y me abrazó. Y yo recuerdo que las primeras veces que me abrazaba yo me ponía duro y decía: no, suéltame, ¿eh? Pero su amor me dobló.
¿Sabes cómo era en esa edad? Un joven incontrolable, ingobernable. Mi papá, ya se los contará en el testimonio, tenía que estar al menos 4 veces a la semana en la escuela, porque ya le había pegado a uno, porque ya me había puesto al brinco con un maestro, porque me había brincado la barda, porque siempre estaba ahí y siempre la respuesta: eres un tonto, ya, y me gritaba y 2, 3 veces me pegó. Pero lo que me cambió fue su amor. Cuando en vez de gritos recibía palabras y llegaba mi papá y me decía: tú eres mejor que eso, tú no naciste para reprobar, tú vas a ser un licenciado, tú te vas a preparar y vas a salir adelante. Cuando en vez de darme un golpe o de darme un manazo, de darme un zape, llegaba y con las mismas manos con las que un día me pegó, me abrazaba, ¿sabes qué hacía? Me doblaba. Y empezaba a llorar, y a veces yo tenía coraje por dentro y él me veía y en vez de decirme algo, me abrazaba. Y eso hacía que bajara la guardia. Y eso me transformó. Porque el amor puede lo que los gritos, ni los golpes, ni los maltratos pueden hacer. Tú disciplinas como tus padres te disciplinaron, y a veces la disciplina de tus padres no era la mejor. Entonces disciplina como Jesús disciplina. Pastor, entonces no le puedo pegar a mi hijo. Sí. Es más, vamos a poner una librería y vamos a poner ahí la vara que corrige, Proverbios. Porque disciplina es amor, pero haciéndolo con sabiduría. Yo antes llegaba con mi mamá y mi mamá me iba a pegar porque mi mamá era la que me pegaba, y después me pegaba y se le doblaba la mano y ya ella lloraba más que yo, porque ya tenía la mano toda torcida, pero me daba siempre. Y recuerdo que cuando llegaba y me tenía que disciplinar, ni me decía por qué. Nada más llegaba y y ya que me había puesto como chancla, me decía: tiende tu cama. No, yo decía: pues me hubieras dicho antes, no manches, ¿eh? ¿Sabes qué es eso? Disciplina y misericordia. Tienes que aprender a disciplinar con amor. En la iglesia de los pastores, de la pastora Mimi, que algunos conocieron ayer, otros ya la conocían, ellos practican ese principio. Hay niños que a los 5 o 6 años ya son ingobernables. Se portan mal en la escuela, se portan mal en su casa, se portan mal en todos lados, y la mamá dice: ya no sé qué hacer con él. Es que no lo has disciplinado correctamente. Y ¿sabes cuál es la cultura de allá? Cuando un niño es ingobernable, sube la pastora con el papá y le dice: venga, hermano, su hijo no se comporta, no hace bien las cosas, tome la vara que corrige y llévelo al baño. Entonces el papá toma al niño, cierran la puerta del baño, porque la disciplina siempre es en privado. Nunca corrijas a tus hijos delante de otras personas, nunca, porque les estás haciendo mal, le estás cerrando su corazón. Entonces es más fácil que bajita la mano llegues y le digas: ahorita platicamos, como buena mamá mexicana, a que enfrente de todo le llames la atención. Luego dices: ¿por qué mis hijos ya no quieren ir a la iglesia? Porque en la iglesia los apenaste. Así era mi mamá, llegaba y reprobaba una materia, y mi mamá enfrente de todos mis compañeros, y por eso no quiere ir a la escuela. ¿Estamos entendiendo? Entonces la disciplina siempre es en el secreto. Y antes de disciplinar a tus hijos, tienes que decirles por qué los disciplinas. Nunca hay disciplina sin corrección. Porque ¿sabes qué te hace eso? Un injusto. Mi mamá me pega y no hice nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Metes a tu hijo a tu cuarto y le dices: esto que hiciste no estuvo bien, porque te amo y quiero que lo dejes de hacer, te voy a disciplinar. Consejo práctico. Yo sé que los niños ahorita me están odiando, bendito sea el Señor, pero jóvenes, no vayan de chismosos, por favor. El pastor dijo que te pegue. Y tampoco le vayan a decir: el pastor me enseñó cómo darte. No. Nunca pegues con las manos, nunca. Porque cuando pegas con tus manos y con tus manos acaricias, ¿sabes qué siente su corazón? Hipocresía. Con las mismas manos que me pegas, me acaricias, me abrazas. Por eso la Biblia es más sabia que tú.
Y algunos dicen, no, es que la vara no, porque trauma a los niños. No, no, no. No seas más sabio que Dios. Si no fuera sabiduría, Dios no lo hubiera puesto en la Biblia. ¿Ah? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué dice la vara? Obviamente no vas a agarrar una de ocote y no, es una varita. ¿Ah? ¿Y por qué es con la vara? Porque cuando pegas con las manos hieres más el corazón de tus hijos que cuando lo haces con algo diferente. Y la reprensión siempre es en las nachas. Pastor, ¿por qué Dios me dio nachas? No, no es para que no se te caigan los jeans. No, Dios te las puso porque es el lugar correcto para disciplinar. Nunca le des una cachetada a tus hijos, por muy enojado que estés. Nunca les des zapes o les pegues en la cabeza, en la espalda, los lastimas. Para eso Dios se las dio. Porque no importa cuánto le des, ahí no pasa nada. No pasa que no se pueda sentar en 2 o 3 días, ¿verdad? Pero nada más. Entonces, y punto importante, nunca disciplines cuando estás enojado. Porque cuando estás enojado no mides tus fuerzas. Y un golpe para un niño de 4 años no es lo mismo para una señorita de 12. Pastor, pero mi hijo ya tiene 18. Se te pasó el tiempo de disciplinar. Ya no es tiempo de disciplinar así. Ya no es tiempo. Porque un padre que le pega a un hijo grande crea un resentimiento. El tiempo para corregir así es desde los pequeñitos de 2 años hasta los 14, 15 años. Ya de ahí para adelante la disciplina es otra. Pierdes privilegios. Te quito el celular. No sales con tus amigos. No tienes internet. Te quito la televisión. Solo sales de la casa para ir a la escuela. Los disciplinas con cosas que le duelen. Pero ya la disciplina física ya no se aplica. Ni un padre le puede pegar a su hijo cuando su hijo es grande ya. Porque creas cosas insanas en el corazón. Entonces, cuando disciplinas a tus hijos, nunca lo hagas mientras estás enojado. Deja que se te pase el coraje y entonces vas y disciplinas. Porque cuando estás enojado, sacas fuerzas de no sé dónde, fruto de la ira. Recuerdo mi abuela, Suri conoce a mi abuelita. Algunos la conocen acá, no me acuerdo. Tal vez Alma, ¿no? Alma conoce a mi abuelita. Y era una viejita así. Bueno, es porque todavía está viva. Una viejita así, delgadita. Y un día se peleó con mi tía por una lavadora. Y le dice a mi abuela, ¿no me vas a dar la lavadora? Y la agarra. La lavadora. Y todos nos quedamos, ¿cómo la cargó? Y después le dice a mi papá, ya mete la lavadora. Y le dice papá, no, métela tú la sacaste. Y va la abuela ya sin enojo y no puedo. ¿Por qué? Porque cuando te enojas sacas fuerzas de donde no hay. Nunca disciplines a tus hijos enojados. Y como último punto de disciplina, si pones un castigo, cumple con los castigos. Porque a veces le dices a tu hijo 1 mes sin celular y a los 3 días, ay, mi niño, tome. Le estás haciendo un mal. Porque le estás enseñando a romper reglas y vivir sin consecuencias. Y necesitamos en este lugar, padres, que su sí sea sí y que su no sea no. Yo eso se lo reconozco a mi papá. Cuando mi papá me decía sí, era sí. Y cuando mi papá me decía no, ni le volví a decir, porque sabía que no es no. ¿Estamos entendiendo acá? O sea, ¿sí están aprendiendo o no están aprendiendo? Eso es disciplinar en amonestación y en sabiduría de Dios, no con palabras terrenales. Nunca hables a tus hijos palabras que les hieran, porque la boca tiene poder y con la boca atas. Y si le dices, ay, eres un tonto, y luego, ¿por qué saca puro 5? Pues lo ataste con tus palabras. Algunos le dicen, ay, eres igualito a tu padre, y el padre es borracho, mujeriego. Y cuidado con eso. Primer cualidad del centurión. El centurión era ¿qué? Amoroso. Escucha esto. La disciplina es amor.
porque te amo, te disciplino. Amén. Eso se aplica con los padres y también con los padres espirituales, o sea, los pastores. Si el pastor solo te busca en las buenas y siempre todas buenas, no te ama. El pastor te corrige cuando te tiene que corregir. Y si te ofendes y te vas porque te corrigió, él no quedó mal delante de Dios. Porque amamos, disciplinamos. Porque amamos, corregimos. Porque eso hace el amor. Entonces el centurión número 1 era ¿qué? Amoroso. Número 2 era humilde. Di conmigo, humilde. Ahora dilo con ganas, humilde. ¿Cuál es el problema de los padres hoy en día? La soberbia de nuestro corazón. No sé, yo sé que en México no sucede esto, sucede en Europa, en países de por allá. Pero ¿cuántos tuvimos un padre que se equivocaba y nunca reconocía su error? Nadie, a nadie le pasaba eso. La Biblia enseña en Efesios capítulo 6 versículo 1 en adelante: honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero después dice: y padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y a veces el corazón soberbio de los padres es ocasión de caer para los hijos. Porque a veces como papás creemos que no nos equivocamos, que siempre tenemos la razón. Y a veces te hacen ver tu error y tú, pues ya, pero soy tu madre. Se ríen porque les ha pasado, hermanos. Acaba con la soberbia de tu corazón. Yo creo que los hijos no somos quien para corregir a los padres. Los hijos no tenemos que hacerlo. Pero cuando papá comete un error, papá es humilde para reconocer que se equivocó. Si papá camina con un corazón soberbio, crea hijos con resentimiento. ¿Alguien está acá? En una ocasión estaba un niño jugando en casa. Eran 2 hermanos, uno de 6 y uno de 8 años. Y la mamá dice: voy a ir a la tienda, regresa en 15 minutos, no se salgan de la casa. Y cuando sale la mamá, dice el niño de 8 años: vamos a jugar a los carritos. Entonces agarra un plumón con el piso de madera, plumón indeleble, y dice: yo hago la pista para que juguemos a los carritos. Y el de 6 le dice: no, porque mi mamá se enoja. No, y si viene le digo que fui yo. Entonces empieza el niño a hacer la pista en toda la casa con el plumón indeleble en madera. Y después agarra una maceta y dice: esta es la montaña de tierra para que brinquemos. Y ya empiezan a jugar los dos con los carritos. Y cuando entra la mamá, dejan los carritos y se quedan así. Y la mamá entra y dice: ¿quién hizo eso? Y dice el niño de 6 años: yo no fui, fue él. Y el otro dice: fuimos los dos. No, yo no fui, fue él. Y dice la mamá: los dos. Y ¡pah! Les da una pela, ¿verdad? Dice que la persona que lo contó, que agarró una de esas ¿cómo se llaman? Como mangueras de las lavadoras, ¿verdad? Le dejó marcado aquí Whirlpool. Entonces empezó y le pegó. Ya que estaba llorando, el niño grande le dice a la mamá: la verdad es que fui yo, mamá, pero ya le había pegado al chico. Y voltea a la mamá con el chico y en vez de decirle discúlpame, le dice: para que no se te ocurra hacerlo. ¿Sabes qué creó en el corazón del niño? Un resentimiento. Si cuando hago las cosas malas me merezco corrección, y cuando no las hago también me corrigen, ¿sabes qué creó? Resentimiento. Este niño de 6 años un día se volvió pastor. Y estando predicando en un evento
2,000 mujeres, contó eso. Y dijo, no saben durante cuánto tiempo le he guardado rencor a mi madre, porque me pegó cuando yo no lo había hecho. Termina de predicar, baja del púlpito y su mamá estaba entre la gente. Y se acerca a su mamá y le dice, hijo, siendo un hombre de 45 años, ahorita 50 años, y le dice, yo no sabía cuánto te había lastimado con lo que hice. Y lo único que le pudo decir el varón fue, yo no lo hice. No, no es cierto. Lo único no es cierto. Lo único que le pudo decir fue, mamá, no sabes cuánto me hirió el que cuando hacía algo mi hermano, también me pegabas a mí aunque yo no lo hubiera hecho. Y aunque yo te hablara y te dijera, mamá, yo no fui, me corregías igual. Se abrazaron, lloraron y Dios sanó su corazón. Pero fue una herida que a los 6 años le marcó y que hasta los 50 sanó. ¿Qué heridas estás creando hoy en tus hijos que mañana le van a cobrar factura? Y tercer cualidad del centurión, era un hombre bajo autoridad. Dios no delega autoridad a quien no se somete a la autoridad. El ejercicio sano de la autoridad en el hogar determina el correcto desarrollo de los hijos. Hoy en día el problema dentro de la casa es que no sabemos ser autoridad ni someternos a la autoridad. Y eso se refleja en nuestros hijos. A veces ves al papá viendo las noticias diciendo, mira, el presidente es un ti. Ay, mi jefe es un ti. Ay, el pastor es un ti. ¿Sabes qué estás haciendo? Siendo un hombre que no se somete a autoridad. Y alguien que no se somete a autoridad, Dios no le puede delegar autoridad. Tu vida hacia la autoridad será el reflejo de la autoridad de tu hijo hacia ti. Hoy en día mi papá me puede decir lo que quiera y a veces me dice cosas injustas, pero es mi autoridad. Y aunque me diga lo que me diga, lo único que le digo es, sí, papá, está bien, porque he aprendido a someterme. Y ahora el resultado de que la gente se someta en amor por Dios al liderazgo que Dios me ha dado es el reflejo de que yo me sometí a la autoridad de mis padres y de mis pastores. Varones, aprendamos a someternos bajo autoridad. Eso es lo que necesitas para saber ser autoridad. Nadie puede ser padre sin antes haber sido hijo. Eso pasa en lo físico y también en lo espiritual. ¿Quieres un día ser padre? Aprende a ser un buen hijo. Porque si no lo sabías, la Biblia enseña que todo lo que se siembra, a veces yo digo, híjole, ¿por qué me habrá tocado ese hermano tan tremendo? No entiende. Y después volteo a mi pasado y digo, ya entendí por qué. Como soy, como son. Y no creas que vas a cosechar girasoles en donde sembraste espinas. Y termino con esta historia. En una ocasión estaba un padre que tenía un hijo pequeño, como de 4 o 5 años, y su papá enviudó, murió su mamá. Y como una forma de ayudar el padre a su hijo, o más bien el hijo a su padre, le dijo, papá, vente a vivir a la casa. Entonces trae a la casa a su padre, y la casa en la que él vivía era de 3 pisos, y preparó el tercer piso casi ahí en la parte más alta para meter ahí a su padre.
Y su esposa le decía, pero ¿por qué lo mandas hasta allá arriba si tenemos cuartos acá? Y el hombre decía, no, porque no quiero que estorbe, nosotros estamos muy ocupados. Además mi papá ya se hace del baño y ya no come bien y no sé qué tanto. Y dijo, entonces hasta arriba. Y lo cargó y lo subió hasta la parte más alta y más fea de su casa. Y cuando baja, ve una cobija y le dice, toma hijo, súbesela a tu abuelo para que se tape del frío. Y el hijo agarra la cobija y agarra unas tijeras y empieza a cortarlas a la mitad. Y el padre le dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué cortas la cobija? Le dijo, mira, esta parte es para mi abuelo, para que no tenga frío, y esta para cuando tú estés viejo y te tenga que cuidar. ¿Alguien entendió esa? Lo que siembras, lo que siembras, lo que siembras, que estás sembrando, que un día vas a cosechar con tus hijos. ¿Estás sembrando cosas buenas o estás sembrando cosas malas? Porque el reflejo de cómo ven tus hijos que trates a tus padres va a ser como un día tus hijos te van a tratar a ti cuando estén en su condición. ¿Cómo los estás tratando? Amén. Así es que quiero que inclines tu rostro ahí en donde estás. Inclina tu rostro y dile al Padre, Padre, danos la gracia de poder instruir a nuestros hijos de la manera correcta. Posiblemente alguno de nosotros no tuvimos el mejor ejemplo de lo que era un buen padre. Tuvimos un padre que nos lastimó con palabras, que nos lastimó con acciones. Tuvimos un padre que fue grosero, o un padre que estuvo ausente y que cuando lo necesitábamos más no estuvo con nosotros. Pero ya no queremos seguir el consejo de nuestros padres terrenales. Queremos que nos enseñes a ser buenos padres, porque tú, Dios, eres un buen padre. Así es que ve con el Señor y dile al Señor, perdóname si no he enseñado a mis hijos de la manera correcta. Vamos, díselo. La Biblia enseña que no hay ni uno bueno, ni siquiera uno. Y aunque pudimos algunos haber cometido errores más grandes y otros o errores menos graves, todos hemos cometido errores, y esos errores lastimaron la vida de nuestros hijos. Y es por eso que el día de hoy le decimos, Señor, perdónanos. Vamos a decirle al Señor, perdónanos si hemos enseñado de acuerdo a nuestra sabiduría. Perdónanos si hemos enseñado de acuerdo a nuestra capacidad. Perdónanos si hemos enseñado repitiendo esos ciclos que un día nos lastimaron a nosotros, y por consiguiente nosotros hemos lastimado a nuestros hijos. Vamos a decirle al Señor, perdónanos. Dile al Señor, perdónanos. Y siento en mi corazón que Dios quiere llevar a algunos a sanar su relación con sus padres, ya que algunos tuvieron padres ausentes, algunos tuvieron padres groseros que te abandonaron, que te golpearon. Y posiblemente alguno de los ejemplos que te di el día de hoy tocaron tu corazón porque tú viviste eso. Como si tus hermanos hacían algo, a ti te golpeaban. Como tu padre te enseñó siempre a ser rudo y nunca recibiste un abrazo o una palabra de amor. Y Dios te quiere llevar a sanar la imagen del Padre en tu corazón.
Dios te quiere llevar a sanar la imagen del Padre en tu corazón. Así es que vas a decir conmigo: Padre, no te escuché, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús y con todo mi corazón, yo perdono la vida de mi madre, que se llama, y di su nombre, y la perdono por, y di por qué la perdonas. La perdono por sus malos tratos. La perdono por lo que hizo, que me lastimó. Vamos, suéltalo, que no haya nada en tu corazón que te estorbe el día de hoy. Di conmigo: yo perdono a mi madre, y la perdono porque siempre preferí a mis hermanos. La perdono porque nunca me enseñó a ser mujer. Nunca me enseñó a arreglarme, a maquillarme, a cuidarme. Porque cuando alguien abusó de mí, ella no me protegió. Vamos, háblalo. ¿Qué le tienes que perdonar a mamá? Le perdono los golpes, le perdono los malos tratos, le perdono la vez que me corrió de mi casa, que me maldijo. Le perdono cuando me dejó y buscó otra familia. Le perdono que haya dejado a papá, que haya dejado a mis hermanos. Le perdono que se haya preocupado tanto por trabajar, que se haya olvidado de mí. Vamos, dile: yo le perdono. Di que le tienes que perdonar. Di que le tienes que perdonar. Y vas a decir conmigo: y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo la perdono, la bendigo y la libero. Y toda raíz de amargura que había en mi vida sale fuera en el nombre de Jesús. Ayúdame, amado Dios, a no repetir los errores que mi madre cometió conmigo, para no lastimar el corazón de mis hijos. Y di conmigo: y en esta hora yo decido perdonar a mi padre, que se llama, di cómo se llama, y lo perdono por, y di por qué lo perdonas. Lo perdono por los golpes, lo perdono por los malos tratos, lo perdono porque dejó a mamá, lo perdono porque no hizo nada cuando alguien abusó de mí, me lastimó, me golpeó. Vamos, dile que le perdonas. Sácalo de tu corazón. Sé libre ahora. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. Suéltalo, háblalo. Lo perdono que hoy en día no quiere saber nada de mí. No le importa si como, no le importa si duermo, no le importa si tengo algo. Perdono su ausencia porque en mi juventud, cuando más lo necesitaba, no estuvo conmigo. Lo perdono porque tuvo otra familia y a ellos sí les dedicó tiempo y a mí no. Vamos, dile que le tienes que perdonar. Dile que le tienes que perdonar. Y di conmigo: en esta hora, Padre, yo lo perdono, yo lo bendigo y yo lo libero. Y toda raíz de amargura
que había sobre mi vida, me declaro libre en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que me ayudes a sanar la imagen del Padre en mí, para que un día yo no cometa los errores que un día mis padres cometieron conmigo. Y quiero hacer esto y al final voy a terminar con algo, pero si hijos están cerca de papá o de mamá, vayan con ellos, hijos, y díganles: te perdono. Si papá o mamá está acá, ve con ellos y abrázalos y diles: te perdono. Y papá o mamá que estás aquí, si tienes a tus hijos cerca, dile: hijo, perdóname. Perdóname si no supe ser el mejor padre o la mejor madre. Deja que Dios sane. Dios está sanando algo en este lugar. Dios está sanando algo en este lugar. Oh Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. Deja que Dios sane. Tanto es el amor de Dios que dio a uno para ganar una familia. Y el deseo de Dios es restaurar familias. Deja que Dios sane. Y siento en mi corazón esto. Algunos ya no tienen a papá y a mamá, o no tienen contacto con ellos, o ya fallecieron, o nunca los conocieron. Y si esa es tu situación, quiero que cierres tus ojos y levantes tu mano. Vamos, cierra tus ojos y levanta tu mano, que no te dé pena. Si hoy papá no está contigo, si papá no es cristiano, si papá murió o nunca se hizo responsable o no está en este momento aquí, cierra tus ojos y levanta tu mano. Y el día de hoy quiero darte un perdón profético. Un perdón profético de parte de tu Padre Celestial. Y de parte de tu Padre, yo te digo: hijo mío, hijo mío, perdóname. De parte de tu Padre te digo: hija mía, perdóname. Perdona los malos tratos que te hice un día. Perdona que caí en el alcoholismo. Perdona que cuando me necesitaste no estuve contigo. Perdona que el trabajo, que la vida, que el ministerio me absorbió de más. Perdona mi ausencia. Perdóname porque te fallé. Perdóname porque te dejé.
Perdóname porque cuando más me necesitabas no pude estar contigo. Perdona los problemas que teníamos con mamá. Perdona los gritos, perdóname los insultos. Sencillamente de tu Padre suelto un perdón profético, y ese perdón profético te dirige al perdón. Así es que ahora sé libre de esa falta de perdón que te estaba atando en tu corazón y que te tenía sujeto o te tenía sujeta a un modelo reprobado de paternidad. Y si tú sientes que la imagen de tu padre había sido lastimado, levanta tus manos. Vamos, levanta tus manos. Si no tuviste el mejor ejemplo de papá, levanta tus manos. Cierra tus ojos. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Espíritu Santo, revela la imagen del buen Padre. Espíritu Santo, revela la imagen del buen Padre que te ama, que nunca te ha dejado solo, que no te dejará. Y el día de hoy la imagen de tu Padre eterno empieza a soltar palabras a tu corazón, y esas palabras te dicen: hijo, hija, te amo. Y esas palabras del Padre te dicen: estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso de quién eres, estoy orgulloso de lo que has logrado. Y el día de hoy la imagen del buen Padre te resume en dos palabras todo lo que siente por ti. Y esas dos palabras son: hijo, te amo. Hija, te amo. Dios te dice: me complazco al verte. Dios te dice: me siento contento cuando te veo. Dios te dice, para algunos que lo sentían así en su corazón: tus hijos tienen abuelo que los verá crecer. Ese abuelo es Dios. Así es que en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, oramos y pedimos que sanes en esta iglesia la imagen del Padre. Sana en esta iglesia la imagen del Padre. Y que cada uno de los papás que estén en esta congregación sean bautizados con el Espíritu Santo, para que guíen a sus hijos a toda verdad y a toda justicia. Señor, yo les bendigo y les bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. ¿Puedes darle un aplauso al Señor?
¿Alguien percibe que Dios está en este lugar? Que Dios está sanando corazones, está sanando vidas. Amén. Creo que se inicia una nueva etapa en esta iglesia y esa etapa se llama paternidad. La paternidad de Dios. Dios enseñará a los papás a cómo hacer buenos padres, cómo guiar a sus hijos. Y si tuviste un modelo reprobado de padre, ahora tienes el mejor modelo de padre, y ese es Dios. Amén. Así es que dale otro aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, buen Padre. Amén. Antes de ser despedidos, Dios les bendiga, mis hermanos. No olviden que nos vemos este jueves.